Buen día a todos, me llamo Marcelo, soy médico y a través de este mensaje quiero saludar al grupo Dejen Cantar a los Niños. Este grupo, Dejen Cantar a los Niños, se creó en homenaje a la gran tarea de mi amigo, el militar David Garcés, quien integró las fuerzas de paz en Haití después del terremoto del 2011 y cuenta la historia de la creación de la escuela Don Diego Villaguay a su cargo precisamente en ese país. Quiero saludar también al doctor Olivier Pascarín, que está a cargo de este grupo de teatro, Ana Moya, que es una colaboradora, y a la actriz Martina Barone, que también está colaborando en esta obra. Bueno, ¿cómo me vinculo yo con este grupo? Yo soy presidente de la Fundación Anastasia. La Fundación Anastasia es una entidad sin fines de lucro que tiene por misión brindar servicios de salud gratuitos a poblaciones vulnerables. Liderando esta fundación, he recorrido el país y el mundo haciendo esa tarea. Estuve en todo el país. Estuve en Salta, en General Mosconi, en Orán, en Tartagal. Estuve en el impenetrable Chaqueño. Estuve en Catamarca. Estuve en el sur, en San Martín de los Andes, en la costa, en Misiones, en Corrientes. Estuve en las inundaciones de Concordia, de Zárate, de La Plata. ¿Cómo nació la Fundación Anastasia? Anastasia significa en ruso la que es capaz de renacer. Y se trata de una historia de resiliencia personal. Yo perdí a mi familia en el año 2020 y a partir de entonces integré varios grupos solidarios como la Fundación Sí, Patapila, Médicos Sin Fronteras y Red Solidaria. Y en el año 2022 inscribí en la Inspección General de Justicia esta fundación, la Fundación Anastasia. En el año 2023 lo conocí a David, gracias a que me lo presentara una prestigiosa periodista, Sabrina Caprioli, y después de participar en distintos programas de radio, con David, nos conocimos cuando yo viajaba hacia el impenetrable Chaqueño y tuvimos varias metas en común. Y gracias a su colaboración me contacté con la Embajada de Haití y en el fin del año 2023 firmé un convenio de colaboración, es decir, la Fundación Anastasia firmó un convenio de colaboración con el embajador de Haití en Buenos Aires. Y en el año 2024, como ya se había planeado, viajé a ese país. En el momento de viajar, ese país estaba en guerra civil, así que los rebeldes controlaban los aeropuertos y controlaban todo el país, y el país era un caos y no se podía viajar allí. Se comentaba que las personas de raza blanca eran secuestradas cuando bajaban en el aeropuerto de Puerto Príncipe, así que era imposible llegar allí. Yo tenía pasaje para viajar a ese lugar, así que tuve que cambiar el pasaje, mejor dicho, tuve que cambiar el destino hacia República Dominicana. Me bajé en la capital de ese país, en el aeropuerto de ese país, y viajé en una vieja chalupa a través de toda República Dominicana para llegar hasta la frontera con Haití. Llegué de noche a la frontera con Haití, un país muy peligroso donde reina la ley del machete y hay bandas en ambos lados de la frontera, hay bandas asaltando, especialmente turistas. Bueno, yo logré contactar al intendente de la localidad de Bánica, al ex intendente de la localidad de Bánica. Él me alojó en su domicilio y al día siguiente fui entregado como un paquete, inclusive firmando actas, al intendente de la localidad de Tomasic, que ya es un pueblo dentro de Haití, que me esperaba del lado de la frontera dominicana. Con él intentamos cruzar por el paso permitido,
por la frontera, intentamos cruzar hacia Haití, lo que nos fue impedido. Los gendarmes a viva voz discutimos con ellos y inclusive nos amenazaron con sus armas, así que no sirvieron ni siquiera los sobornos. Intenté sobornarlos, pero mi dinero se lo quedó el intendente de Tomásic, y resultó insuficiente. Y también resultó insuficiente explicar la razón de la visita, que era para ayudar. Así que nos dimos media vuelta y me montaron sobre una moto con otras 2 personas y cruzamos a campo traviesa, un extenso campo hasta el río Artibonito, en un paso clandestino. El río Artibonito separa la República Dominicana de República de Haití. Bueno, cruzamos ellos se quedaron con mis pertenencias, no desconozco por dónde las cruzaron, y yo crucé a nado con otras 2 personas el río Artibonito, obviamente en forma clandestina, y bueno, finalmente pisé suelo haitiano. Allí me esperaba, no sé por dónde pasó, seguramente por el paso normal. Allí me esperaba el intendente de Tomásic con otras personas. Me montaron otra vez sobre una moto para cruzar en un camino de 1 hora por caminos. En Haití no hay caminos. Decirle camino a algo es un eufemismo. No hay caminos en Haití. Fuimos a campo traviesa por un terreno todo pedregoso con una moto. Estuvimos a punto de caernos varias veces porque la persona que me llevaba estaba apurado seguramente porque cobraba por el viaje y estaba apurado para volver a recoger otras personas en la frontera. Bueno, después de 1 hora de esa travesía en moto sobre piedras, llegamos a un pueblo, a un viejo pueblo que también se llama Bánica, del lado haitiano, y allí me alojaron un rato y me montaron sobre un auto, y de ahí viajamos hacia Tomásic, aproximadamente 90 minutos de viaje, también sobre piedras. Yo no sé cómo soporta el tren delantero de los autos en Haití, porque no hay caminos, ni siquiera de tierra, son campo travieso sobre piedras. Bueno, finalmente llegamos a la localidad de Tomásic. Allí me dirigí a la escuela Don Diego Villaguay y a otras escuelas. Colaboramos con un proyecto para montar una huerta orgánica en esa escuela y ampliar la escuela. También con David estamos tras un proyecto de comprar una moto para la escuela, para llevar a maestros y alumnos. Y también presenté un proyecto muy interesante en el ayuntamiento para el desarrollo social, para el desarrollo socioeconómico de la zona, que no fue aprovechado porque hay mucha corrupción en ese lugar. Y todos querían sacar provecho de las supuestas donaciones que nunca iban a llegar, porque el proyecto que yo presenté era para autofinanciarse, para crear a través de decretos, crear una zona turística y convocar a cadenas de hoteles para que monten grandes emprendimientos y para que el país se beneficie con los impuestos que dejaría esa actividad, la actividad turística, y eso financiaría el desarrollo de caminos, hospitales, etc. Bueno, ellos solamente pensaban en donaciones y en construir un estadio, y suponían que yo llevaba dinero para construir un estadio. Y yo les dije, construyan el estadio primero, recauden impuestos, y con ese impuesto destínenlo a lo que quieran. Si quieren hacer un estadio, hagan un estadio. Si quieren hospitales, escuelas, lo que quieran. La educación funciona muy bien en Haití, muy bien. Está a cargo de organizaciones adventistas y funciona extraordinariamente bien. Los maestros son voluntarios
y se vive con muy poco dinero en Haití, menos de $2 diarios. Bueno, como final de la experiencia, fui secuestrado y torturado porque cometí el error de tomar el agua de ese lugar y obviamente estaba contaminada. Ellos la toleran porque ya tienen anticuerpos para tomar ese líquido, pero yo no. Así que, bueno, yo me deshidraté, tuve un cuadro de gastroenterocolitis y ellos me llevaron a lo de un brujo vudú que pretendió curarme a través de una rara ceremonia que duró 3 horas y que incluyó encerrarme en una choza de chapa a unos 50 grados de temperatura, interrogarme, desvestirme, finalmente escupirme por todos lados. Eso lo hizo el brujo, me escupió por todos lados y al final me enjabonó, me bañó y así terminó la ceremonia. Dudé durante todo ese tiempo de reaccionar, escaparme, intentar golpearlos, y la verdad que tenía mucho miedo porque no sabía tampoco cómo iban a reaccionar ellos. Así que bueno, finalmente terminó. Yo no les entendía nada porque ellos hablan en un dialecto que se llama creol, que es un derivado del francés. Algo entiendo de francés, pero de ese dialecto nada. Así que, y ninguno de ellos hablaba español. Bueno, al final de la ceremonia me vino a buscar el intendente Tomasic y bueno, yo obviamente le dije de todo porque me habían obligado a participar en una ceremonia en contra de mi voluntad y la verdad que la pasé muy mal. Bueno, a mi salida de Tomasic, después de esa ceremonia me dirigí hacia la frontera. Ellos pretendieron otra vez, digamos, ellos maniobraban todo el tiempo para quedarse con mi dinero, el intendente de Tomasic sobre todo. Y bueno, también intentó maniobrar a mi salida, pidiéndome dinero para cruzar la frontera. Yo traté de no pelearme con ellos y una vez que llegué a la frontera me deshice de ellos y me arreglé por mi cuenta. Bueno, esa fue toda mi aventura en Haití. Corrí mucho peligro, es un país donde hay mucho para hacer y me hice algunos amigos también. Bueno, con David tenemos otros proyectos que es viajar a la República de Ucrania y viajar a Gaza para pelear por la paz. Y bueno, siguen los proyectos. Me voy a sumar a este grupo Dejen Cantar los Niños y les agradezco mucho que me dejen formar parte de su grupo. Bueno, les mando un saludo.